Seguimos en Uruguay Elige y es un placer recibir en esta mesa a Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, y a Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio. Gracias por hacerse un lugarcito en sus agendas cargadas en esta campaña electoral. Bueno, ahí ustedes estaban también escuchando un poco las historias de estos dos venezolanos, uno que ya vive hace años acá en Uruguay y otro que vino desde Venezuela, perseguido básicamente. El Frente Amplio se ha pronunciado con cautela. Mario Vergara, que es de Serenistas, de su espacio, sí lo mencionó como dictadura, o dijo que era una dictadura. Orsi al principio no, ahora sí, consultado hace unos días, dijo que si tuviera que decir entre democracia y dictadura, sí es una dictadura. Pero ¿por qué el Frente Amplio, a pesar de todo lo que hay sobre la mesa, no ha emitido una declaración un poco más contundente como partido político? Bueno, a ver... La historia de Venezuela es una historia compleja desde hace muchos años, un país violento, un país con muchas inequidades. Inicia un proceso con el gobierno de Chávez legítimo que indudablemente fue cambiando y con la llegada de Maduro se profundizó unas características autoritarias que creo que en esta elección por algo la oposición se presentó a las elecciones, porque igual seguía teniendo alguna confianza en todos esos diálogos, que es en lo que nosotros creemos que hay que seguir apoyando. En todos esos diálogos que habían empezado en el 2021 en México y que finalmente culminaron en Barbados con un conjunto de acuerdos que hizo que la oposición participara. Por lo tanto, hasta ahí uno diría, bueno, una dictadura clásica, la oposición no debería haber aceptado participar de las elecciones. Participó. Yo creo que el régimen de Maduro perdió una oportunidad histórica de demostrar, porque indudablemente estaba bajo sospecha, indudablemente había dudas sobre la calidad democrática de Venezuela y por lo tanto, tanto la noticia del hackeo, que finalmente no fue, como la no presentación de las actas hizo que un manto de duda, indudablemente, y que muchos, entre los que me encuentro, creemos que hubo fraude y que por lo tanto hoy es un régimen que no es legítimo. Si hay que decirle dictadura, mira, yo te quiero decir, uno viene de muchos debates, te diría desde 30 o 40 años. En el Pachecato se debatía enormemente. Había algunos compañeros que decían, esto es una dictadura, porque se perseguía a la prensa, porque había presos, porque había torturados, porque se habían asesinado a estudiantes en la calle, porque había habido un supuesto fraude. Nunca nadie lo reconoció, pero había denuncias de fraude. Y nosotros siempre fuimos muy cautelosos en eso de catalogar, siempre apostando al diálogo. Por lo tanto, ahora si tú me preguntas a mí, a serenistas que yo represento, no tenemos ninguna duda en decir que Venezuela se ha transformado en una dictadura. No es contundente. Porque en el Frente Amplio conviven muchas miradas y justamente en el tema de la mirada internacional, yo podría preguntarle al Partido Nacional y después podemos verlo, ¿por qué en otras oportunidades? ¿Por qué es tan fuerte su trabajo para denominar dictadura a Venezuela y exigirle a los demás, y no fue tan exigente ni en la dictadura uruguaya, donde hubo muchos blancos que participaron y no se les pidió ni la renuncia? Y después yo tengo acá los testimonios de cómo se hablaba de Franco. Hay un libro hecho por el expresidente Lacalle Herrera en donde elogia a Franco, se siente emocionado de haberlo ido a visitar y describe a la España del 59 como una maravilla. Y después hubo 10 años de dictadura en Perú con Fujimori, 5 gobernados por el presidente Sanguinetti y 5 por el presidente Lacalle. No hubo una sola declaración que dijera es dictadura o rompemos las relaciones. El gobierno del Frente Amplio, y con esto termino, en 5 años hizo 27 declaraciones de Uruguay reclamando por la vigencia del Estado de Derecho y por la violación de los derechos humanos en Venezuela. 27. El gobierno del Frente Amplio. Se suspendió Venezuela como miembro del Mercosur justamente por la violación del compromiso democrático. La embajada en Caracas quedó sin embajador.
Una cosa rara, en la diplomacia eso es una señal de queja. Bueno, este gobierno actual, el presidente de la calle designó de nuevo un embajador. Nunca pude comprender si son tan críticos porque le elevaron la calidad nuevamente a la embajada. Uruguay siempre apostó al diálogo en el tema de Venezuela, siempre. Porque lo otro es llevarlos a la guerra civil y por lo tanto ahí tenemos que seguir apostando al diálogo. Y las sanciones solas no ayudan, porque además la propia oposición venezolana está muy dividida, ha pasado de tener un líder, otro líder, un presidente autoimpuesto que ahora desapareció y ahora hay otra figura. Bueno, la proscribieron la candidata, la proscribieron. Sí, claro, la proscribieron. Jorge, ¿es así el Partido Nacional está buscando meter este tema en la campaña o buscó? Lo metió Maduro en la campaña. ¿Qué culpa tenemos nosotros que haya existido un fraude y el Frente Amplio no resuelva sus problemas internos y la senadora Quechichán, con todo respeto, venga a ver la historia del Partido Nacional, a ver qué encuentra en ella para justificar los problemas internos? Porque hay que ser coherente con las dictaduras. Ahora me toca a mí. Perfecto, no. Hay que ser coherentes. América Latina es América Latina, todos hemos sido coherentes. Tu historia y la mía ha sido de lucha contra la dictadura en Uruguay y en donde ha habido. Tú debes estar muy incómoda con esto, porque la dictadura en Uruguay nos afectó, luchamos contra ella y no había dos opiniones. Mirá, a ver, si no hay elecciones libres, más o menos, si hay partidos proscriptos, si hay presos, si hay torturados, si hay exiliados, si no hay prensa libre, si no hay una justicia, un poder judicial independiente, hay dictadura. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Antes y ahora. Y a ustedes les cuesta mucho decirlo. Pero estás debatiendo conmigo. Te voy a leer, te voy a leer, Y vos tú estás debatiendo conmigo, te acabas de referir a todo el Partido Nacional. Y bueno, si hablamos de coherencia... Entonces, no, pero yo hablo por mí y por mi partido. Hablo de Stroessner, hablo de Fujimori, hablo de Dilma Rousseff, donde quedaron en silencio. Podemos hablar de los comunistas uruguayos y su vínculo con Cuba y su vínculo con Nicaragua. No, pero a ver, el único interés que deberíamos tener es solidarizarnos con un país que está sufriendo, que tiene 8 millones de exiliados, muchos de ellos están acá. Y ver cómo Uruguay, con su historia bien reconocida y su prestigio internacional, se para frente a eso. Lo último que nosotros tenemos del Frente Amplio es una declaración de su secretariado ejecutivo de fecha 29 de julio del 2024, el otro día siguiente. ¿Qué dice? Espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de la totalidad de las actas, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de su elección. También está atento con los informes de los observadores del Centro Carter y el panel de especialistas de ONU. Reafirma que una vez cumplidas las condiciones anteriores, los resultados deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional. Ha pasado de esto ya mucho tiempo, no están los resultados, los únicos que hay en las copias, como acá, nuestros delegados en las mesas te llevan un acta que tienen el valor de que reflejan lo que pasó en el escrutinio primario. El 80% de esas actas dicen que ganó Edmundo González Urrutia. La dictadura venezolana ha hecho lo que toda dictadura: reprime, no reconoce, expulsa a otros países que piensan distinto, persigue asilados, rompe todas las reglas del derecho internacional y nosotros los condenamos. Pero el Frente no vota esta misma declaración en el Parlamento, no la votaron. Pero dijeron que había... Perdón, yo tengo un ratito para hablar. A ver, marca el tiempo. Nosotros hemos puesto sobre este tema la idea de que Uruguay tiene que reaccionar. Nuestra Cancillería ha sido contundente en los foros internacionales y cada vez que le ha tocado emitir una declaración. El presidente de la República también lo ha hecho, lo va a volver a hacer a Naciones Unidas. Me gustaría que el Frente Amplio nos apoyara al gobierno que está enfrentando un gobierno dictatorial que avasalla los derechos humanos, proscribe, encarcela. Su candidato ha tenido que irse. Nosotros pertenecemos a partidos donde Sereni pasó 11 años preso, donde Wilson se fue del país, Michelini se fue del país, se fue el Toba, los mataron en la Argentina. Fueron dictaduras que atropellaron al pensamiento diferente. Esto está haciendo Venezuela, esto hace ese señor Maduro. Y tenemos que reaccionar, o solo a Pinochet vamos a cuestionar. Si la dictadura es de izquierda, la izquierda no la sanciona.
no la condena. ¿Hay compromisos generados en algún momento que le impidan a la izquierda uruguaya decir lo que es? Yo tengo que escuchar al presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, Pablo Álvarez, decir que le parece que es más seguro el proceso electoral en Venezuela que en Uruguay. Esto lo dice el presidente. Bueno, ahí me parece, fue observador. Primero, sí. Por favor. Todos los senadores del Frente claros. Amplio hubiéramos acompañado esa declaración que condenaba a Venezuela. El problema es que como el Partido Nacional ha hecho una cuestión de botín político electoral, el tema de Venezuela, le incorporó un artículo 2 donde insultaba al Frente Amplio. Decíamos que éramos poco menos que apañadores del fraude. Y entonces nosotros no lo pudimos votar. Todo lo demás lo hubiéramos votado. Pero yo vuelvo a decir, el senador Gandini interpela al Frente Amplio, que el Frente Amplio siempre ha dicho que en las relaciones internacionales, por eso nuestra Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio solo puede resolver por consenso, no hace declaraciones por mayoría y minoría, porque hay distintas, eso que dijo el presidente lo aclaró, y hay que tener muy mala fe para no haberlo escuchado. Aclaro que el sistema electrónico, que además de la hoja, el sistema de la huella y el sistema electrónico, a eso se refería, es muy seguro, y eso lo dice todo el mundo. Pero yo no dijo que no aparecieron las actas y los resultados. Sí, claro. Claro que no. Ahí usted no va a polemizar conmigo porque yo creo exactamente lo mismo, que Venezuela perdió una oportunidad. Entre otras cosas, no creo que Maduro sea de izquierda, sinceramente está muy lejos de tener un pensamiento de izquierda, pero yo digo que hay que ser coherente, y no me voy a la historia, no me voy a Franco, no me voy a Stroessner, donde los gobiernos blancos y colorados estuvieron 50 años yendo y viniendo, y festejando, y yendo a saludarlo a un dictador que estuvo 50 años, no hubo una sola declaración. Pero más cerca, Dilma Rousseff, que tampoco el Partido Nacional ni el gobierno dijo ni una palabra. Entonces yo lo que pido es coherencia y que no utilicemos este tema que es tan doloroso, porque a mí me duele Venezuela. Por eso que decía Jorge, porque fueron solidarios con nosotros en la dictadura, porque recibieron, porque rompieron relaciones, no mandaron un embajador de vuelta, rompieron relaciones cuando secuestraron a Elena Quinteros. Entonces, y nosotros no invitamos a Añez a la asunción de la calle Pou, una golpista boliviana, que a los 2 días que la invitaron, obviamente tuvieron que desdecirse porque estaba presa por golpista. Entonces, y a Guaidó, ¿no? Ni hay que hablar, que ya volvió a desaparecer. Ahí aparecen jefes de la oposición y se autoproclaman presidentes y siguen, y después desaparecen. Pero no es el mismo caso que Edmundo González Urrutia. No, yo de Edmundo González Urrutia, ¿querés que te diga la verdad? Conozco muy poco, pero se presentó a las elecciones y indudablemente hubo un fraude. ¿Ganó o no la ganó? Capaz que no ponemos de acuerdo. Bueno, yo no tengo, es indudable que hubo un fraude. El resultado final, ¿cuántos votos? ¿Y qué hacemos entonces? Y bueno, hay que ayudar a que Venezuela... ¿Reconocemos a este señor como presidente? Pero Gandini, ¿qué hacemos? están en el medio de un conflicto geopolítico. Estados Unidos cuestiona a Venezuela. Algunos venezolanos dicen que la líder... Rusia, Irán, ya sabemos. Nicaragua, Rusia y Cuba. Pero China. nosotros, los Rusia y China. Y Irán también. ¿Tú considerás que China es una dictadura? ¿Por eso apoya a Venezuela? No es una democracia, es otro régimen. ¿No es una democracia o es una dictadura? Con otra historia. Venezuela es una tuvo dictadura. democracia. No. A ver, porque si hay tanta necesidad es de calificar... Es un régimen imperial. Perfecto, con otra no es una dictadura. Es un régimen imperial. Conoció la democracia. Nunca tuvo partidos políticos. En Venezuela los hubieron. Bueno, perfecto. Y hubo partidos políticos, pero lo que yo digo, y hubo progreso en aquel país. Tenemos que ayudar al diálogo. Cuando gobernaron las derechas en Venezuela, había pobreza y prosperidad al mismo tiempo. Ahora no hay libertad, hay miseria. Bueno, hubo un Caracazo, ¿no? Hubo un Caracazo, había 50.000. Era un país violento, 50.000 muertes por año. Como los países de América Central. Ahora, yo creo que en campaña electoral es más fácil hablar de Venezuela que hablar de Qatar,
donde todos fueron a jugar al fútbol. Bueno, pero acá que hablar de venezolanos Uruguay, también, donde el pero- gobierno pero- fue 30.000 y hasta venezolanos que viven en bailó, Pero Uruguay. hasta podemos hablar bailó. de Qatar y el terrorismo en Qatar y quienes viven en Qatar. No, no, podemos yo- hablar, pero estamos hablando Yo de lo que Venezuela. digo es que califiquen de la misma manera algunos regímenes que ustedes se han negado. Ni ustedes tampoco califican, bueno, ni no, ustedes tampoco tú me estás califican. preguntando a mí. Yo te estoy Serenistas dice preguntando- que hoy Venezuela es una dictadura, no hay ¿Qué duda. podemos hacer? Ayudar ¿Dónde se los paran políticos, nuestros partidos? la ¿Cómo- política. ¿A quién ayudamos? Los políticos, ¿Pero la a quién política. ayudamos? ¿A Maduro? Nunca la manija para ¿O que al los mundo? pueblos se enfrenten. No, nosotros tenemos que ayudar a que México, a que las Naciones Unidas, a que los gobiernos que Unidas puedan ya se tener pronunció, la incidencia, OEA se a que la pronunció. OEA, a que Lula, todos los que puedan ayudar, a que Estados Unidos, a que China puedan ayudar a que ahí se vuelvan a encontrar una solución para que la gente realmente Europa pueda y España decidir en básicamente libertad. reconocen que Edmundo González Urrutia Sí, es el sí, presidente sí, sí. electo. Nosotros, el Partido Nacional también. El gobierno uruguayo va hacia ahí. El Frente Amplio, ¿qué opina? ¿El presidente hubo un electo es Maduro? que hubo un fraude, indudablemente, eso es lo que opinamos nosotros, que hubo un fraude, es claro, No es todos, evidente, ¿no? es Ustedes, evidente. no el Pero te Partido vuelvo, Comunista te Uruguayo. vuelvo Está bien, a está bien. repetir que Está bien. no hay una Separamos. mirada única en el plano internacional. Algunos son internacionalistas. El Frente Amplio es una fuerza nacional, popular y democrática. Es Por un eso título. nunca se... No es un Y lo de título, popular te lo es la decís vos, realidad. Teresa. No, Popular somos todos. nacional, popular y democrática. Eso lo- Y así viene hemos de los actuado 60. en la oposición, luchando contra la dictadura y en los 15 años de gobierno. ¿Y qué pasa si el Frente Amplio gana las elecciones? ¿En qué sentido? ¿Cómo sería el vínculo con Nicolás Bueno, Maduro? te acabo Si es de que sigue en leer- el poder. Te acabo de leer todas las declaraciones. Uruguay ha reclamado Pero no hay por que los romper derechos relaciones. humanos. Bueno, hay que ver hasta dónde se llega. Hasta ahora tampoco Uruguay ha roto relaciones. No, por Entonces, supuesto. por eso dejar suelta a la gente, incluso nuestros compatriotas que viven ahí, es complejo. Pero siempre la política solos los tiene que ayudar y no la maneja. Acá la embajada está cerrada porque él sacó a todo el personal diplomático y allá como hicieron volver a la Sí, sí, embajadora una barbaridad. al personal administrativo. Sí, Es así. sí, una Pero barbaridad. escuchando, me tengo que ir, es la última pregunta y me van a matar, pero otra vez les prometo que los invito para otro tema. ¿Qué le hicimos a todos los inmigrantes venezolanos? Ustedes escucharon las historias de vida de estas dos personas, uno perseguido político y el otro que ya hace años que está acá. Los 30.000 venezolanos que viven en Uruguay y los casi 4.000 que están solicitando refugio y que pueden seguir solicitando. ¿Qué le dicen ustedes como representantes nacionales? Que luchen, sin ninguna duda, que están en un lugar, en un país libre y democrático. Yo te puedo asegurar que soy hija de un armenio que llegó a este país huyendo del genocidio armenio y sé muy bien lo que es el Uruguay para recibir a los inmigrantes y después de la Segunda Guerra y a los polacos y a los judíos y a los italianos, a los anarquistas y a de todos los credos habidos y por haber. Por lo tanto, que luchen en el Uruguay, que van a tener la libertad necesaria para hacerlo. A las dictaduras las voltean la lucha del pueblo y la solidaridad internacional. La voltean los militares cuando le dan un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. O la voltea la presión internacional que además busca salidas, le da salvoconducto para que los dictadores puedan entregar el poder a cambio de algo, de su libertad, de su familia, de quedarse con sus bienes, porque todos estos han robado con el narcotráfico, son super multimillonarios todos. Bueno, que vayan a disfrutar sus fortunas donde la tienen depositadas, eso es el mundo internacional. Bueno, yo creo que Uruguay debe ir por ahí, debe generar espacios para que con la presión Maduro entienda que en el aislamiento no puede gobernar y encuentre la salida. El problema que tenemos es que otra parte del poder mundial lo apoya a Irán porque ahí se refugia buena parte del terrorismo internacional y pueden hacer una cantidad de experimentos en la región. Lo apoya Rusia porque tiene intereses en esta región también. China mira para el costado, habla poco, pero también lo apoya. Y lo apoyan las dictaduras de América, de esa zona de América, básicamente Cuba, que se ha beneficiado con el petróleo y ha dado inteligencia y militares allá adentro,
Y Nicaragua, que es una dictadura espantosa, de aquellos revolucionarios que yo también apoyé contra el somocismo y hoy son terriblemente... Comparto. Nosotros trajimos a una comandante nicaragüense el año pasado para que hiciera todas las denuncias que quería hacer acá al Uruguay. ¿Qué le podemos decir a los venezolanos, por lo menos nosotros, que cuenten con nosotros, que vamos a militar por su libertad? Muchas gracias. Me tengo que ir. Mil disculpas, de verdad que los vuelvo a invitar para poder debatir otros temas, que hay muchos temas que hablar en este año electoral. Gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias.